el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISUM presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre versión adultos. Nuestra agenda para hoy: la Biblia al día, el devocional Ser semejantes a Jesús, el audiolibro Matrimonio Felices, Dios y la Sexualidad, y la escuela sabática para adultos, uniendo el cielo y la tierra. Escuchemos nuestro pacto de renovación con Dios. Renovando mi pacto con Cristo. Padre amado, Dios eterno y misericordioso, hoy me acerco a ti para renovar el pacto que hice contigo. Reconozco que sin ti no soy nada, pero contigo todo lo puedo porque tú me fortaleces. Gracias por haberme llamado, por haberme hecho nacer de nuevo y por haberme dado la oportunidad de comenzar una vida diferente, una vida guiada por tu espíritu y protegida por tu armadura. Señor Jesús, vísteme hoy con el cinturón de la verdad, para que mis palabras y mis decisiones sean sinceras ante ti. Coloca sobre mí la coraza de tu justicia, para que ningún pecado domine mi corazón. Calza mis pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que donde yo camine lleve esperanza. Pon en mis manos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo y cúbreme en el casco de la salvación, para que mi mente piense en las cosas eternas, y entrégame la espada del Espíritu, tu santa palabra, para que me da victoria y discernimiento. Tu santa palabra, Señor. Escuchemos el siguiente segmento. Daniel Herrera. Gracias, qué gusto estar con ustedes un trimestre más, acompañándolos en la iglesia de los peregrinos allá en Miami. Y este es un momento de crecer. Estamos estrenando un nuevo tema, uniendo el cielo y la tierra. Y va a ser el tema del libro de Filipenses y el libro de los Colosenses. Haría bien usted en leerse los dos libros completos cada semana, especialmente cuando vayamos avanzando en cada uno de ellos, porque entender todo el tema y ver lo que Pablo escribió en la carta haría muchísimo bien, muchísimo bien. Y es un tema que nos va a caer como anillo al dedo, porque Dios tiene una iglesia en la tierra. Es una iglesia que Él eligió por su amor y misericordia con nosotros. Es una iglesia imperfecta que Dios quiere llevar a la perfección. Es una iglesia que Dios quiere limpiar hasta que no tenga mancha ni arruga, para que pueda venir a llevarla al cielo. Pero sobre todo es una iglesia que tiene que cumplir una misión, y que desafortunadamente muchas filosofías y muchos ismos como el materialismo, el ocupacionismo y muchos otros
nos están quitando el tiempo de la razón de ser de la existencia en la iglesia. La iglesia en la Biblia no es una organización eclesiástica, es un grupo de personas que se juntan para alabar a Cristo, para adorarle, pero sobre todo para transmitir el evangelio a la gente. Y estamos lentos en eso, la transmisión del evangelio, llevarle el conocimiento de Cristo a otros, es de muy pocos están comprometidos. Por este tema de uniendo el cielo y la tierra, en una situación muy crítica para el apóstol Pablo de estar preso, cuando escribe estas 2 cartas, pues nos va a venir a ayudar muchísimo. Así que, bienvenidos, les invito para que tengamos una oración. Padre bueno, te damos muchas gracias por este nuevo repaso, por este nuevo tema. Ayúdanos a interiorizar el conocimiento y sobre todo a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta semana se tituló Perseguidos pero no olvidados. Texto clave, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Yo quiero que noten cuando él llega al punto en el que él dice exactamente lo que nosotros decimos en nuestro lema, hermana Rosa. Escuche un momentito. Sí. Escuche lo que él va a decir. Repito, regocíjense. ¿Por qué Pablo está diciendo esto y dice, lo repito? Que nosotros decimos en nuestro lema, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. ¿Verdad? Sí. Mira cómo lo dice él. Exactamente lo mismo. Manténganse gozosos, regocijarse. El gozo es un don de Dios que hace parte del gran componente del fruto del Espíritu Santo. Es decir, es algo inherente a la vida de un cristiano cuando acepta a Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. Está incluido dentro del paquete de regalo. Pero el gozo no es estar alegres y la emoción. No, el gozo lo reporta llevarle a otras personas. Si vamos a hacer una iglesia del gozo, es porque es un gozo llevarle a las personas el evangelio. Pero como Pablo está en una situación tan precaria de un presidio, esos presidios no se parecen en nada a estar preso hoy. Eran peores. En un mismo lugar, un hacinamiento, los golpes, la vigilancia. Pero Pablo dice desde la cárcel, oiga, manténganse en el gozo. Se lo repito. Un canal de bendición conectados a Jesús a través y la Biblia. Creo que por ahí va. Él lo dice. Gozosos. Algo así mismo. Gozosos. Así y me gusta porque él dice que debemos ser puentes. Nos convertimos en puentes, como Jesús era puente. Tanto. Así bueno, mi hermano, yo no le voy a quitar más el tiempo a ustedes. Vamos a dejarla al pastor Herrera que termine la lección y nosotros nos despedimos para que la hermana Rosa pueda despedirse. La hermana Nora se queda con nosotros hasta que terminemos la lección. Hermana Rosa, un placer enorme haberla tenido. Bendición para todos también. Gracias a Dios. Amén. Bendición. Buen día. Manténganse. Voy a arreglarme para ir a trabajar hoy. Amén. Amén, amén. Bendiciones, hermana. Bueno. Ahora, ¿por qué se llama uniendo el cielo y la tierra? Por una razón. Ahí está bien. Ahí está. Cristo es el puente de unión con el cielo. Es el puente que nos une con el cielo. Entonces, eleva a la iglesia a la posición de Cristo. Eleva a la iglesia, a los miembros, al carácter de Cristo. Esa es la manera de unir el cielo con la tierra. El ser humano sin Dios es perverso, es maligno. El ser humano sin Dios es diabólico. Una persona que acepta a Cristo, pero no permite tiempo de devoción personal con Él, no puede ser controlada por el Espíritu Santo. Y como dice Ellen White, otro espíritu lo controla. Así que nos va a unir el cielo con la tierra a través de Cristo. Pero el segundo objetivo es unirnos a los cristianos entre sí en llevarles el evangelio
la voz de Dios a sus vidas. ¿Tienes mucho trabajo? No te preocupes, donde trabajas, haz tu iglesia. Tus patrones son tu iglesia. Tus empleados son tu iglesia. Tus compañeros. Discúlpeme, los hermanos de acá, de YouTube, que le estoy privando del audio. Déjeme conectar el audio. Déjeme conectar el audio a ustedes para que puedan disfrutar. Que los privé del audio. Ahora sí, vamos a comenzar de principio. Ahora sí. Le dejo con el pastor Herrera. Adventista del Séptimo Día Los Peregrinos. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera. Gracias, qué gusto estar con ustedes un trimestre más, acompañándolos en la iglesia de los peregrinos allá en Miami. Y este es un momento de crecer. Estamos estrenando un nuevo tema, uniendo el cielo y la tierra. Y va a ser el tema del libro de Filipenses y el libro de los Colosenses. Haría bien usted en leerse los dos libros completos cada semana, especialmente cuando vayamos avanzando en cada uno de ellos, porque entender todo el tema y ver lo que Pablo escribió en la carta haría muchísimo bien, muchísimo bien. Y es un tema que nos va a caer como anillo al dedo porque Dios tiene una iglesia en la tierra. Es una iglesia que Él eligió por su amor y misericordia con nosotros. Es una iglesia imperfecta que Dios quiere llevar a la perfección. Es una iglesia que Dios quiere limpiar hasta que no tenga mancha ni arruga para que pueda venir a llevarla al cielo. Pero sobre todo es una iglesia que tiene que cumplir una misión y que desafortunadamente muchas filosofías y muchos ismos como el materialismo, el ocupacionismo y muchos otros nos están quitando el tiempo de la razón de ser de la existencia en la iglesia. La iglesia en la Biblia no es una organización eclesiástica, es un grupo de personas que se juntan para alabar a Cristo, para adorarle, pero sobre todo para transmitir el evangelio a la gente. Y estamos lentos en eso, la transmisión del evangelio, llevarle el conocimiento de Cristo a otros, es de muy pocos están comprometidos. Por este tema de uniendo el cielo y la tierra, en una situación muy crítica para el apóstol Pablo de estar preso, cuando escribe estas dos cartas, pues nos va a venir a ayudar muchísimo. Así que, bienvenidos, les invito para que tengamos una oración. Padre bueno, te damos muchas gracias por este nuevo repaso, por este nuevo tema. Ayúdanos a interiorizar el conocimiento y sobre todo a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta semana se tituló Perseguidos pero no olvidados. Texto clave, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Y dice, lo repito, manténganse gozosos, regocijarse. El gozo es un don de Dios que hace parte del gran componente del fruto del Espíritu Santo. Es decir, es algo inherente a la vida de un cristiano cuando acepta a Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. Está incluido dentro del paquete de regalo. Pero el gozo no es estar alegres y la emoción. No, el gozo lo reporta llevarle a otras personas. Si vamos a hacer una iglesia del gozo, es porque es un gozo llevarle a las personas el evangelio. Pero como Pablo está en una situación tan precaria de un presidio, esos presidios no se parecen en nada a estar preso hoy. Eran peores. En un mismo lugar, un hacinamiento, los golpes, la vigilancia. Pero Pablo dice desde la cárcel,
Oiga, manténganse en el gozo. Se lo repito, manténganse en el gozo. Ahora, ¿por qué se llama uniendo el cielo y la tierra? Por una razón. Cristo es el puente de unión con el cielo. Es el puente que nos une con el cielo. Entonces, eleva a la iglesia a la posición de Cristo. Eleva a la iglesia, a los miembros, al carácter de Cristo. Esa es la manera de unir el cielo con la tierra. El ser humano sin Dios es perverso, es maligno. El ser humano sin Dios es diabólico. Una persona que acepta a Cristo, pero no permite tiempo de devoción personal con Él, no puede ser controlada por el Espíritu Santo. Y como dice Ellen White, otro espíritu lo controla. Así que nos va a unir el cielo con la tierra a través de Cristo. Pero el segundo objetivo es unirnos a los cristianos entre sí en llevarles el Evangelio, la voz de Dios a sus vidas. ¿Tienes mucho trabajo? No te preocupes, donde trabajas, haz tu iglesia. Tus patrones son tu iglesia. Tus empleados son tu iglesia. Tus compañeros de trabajo son tu iglesia. ¿Por qué crees que Dios te puso ahí en 1, 2 o 3 trabajos? Esa es tu iglesia. Entonces no podemos decir que no tenemos tiempo, porque podemos compartir con las personas el amor de Cristo y eso nos va a enseñar el tema de todo este trimestre. Vamos al primer punto, hablemos del tema central. Punto número 1, el tema central. Serán las cartas a Filipenses y a los Colosenses. Filipenses porque la iglesia está en Filipos. Colosenses porque la iglesia está en Colosas. Lean conmigo Filipenses capítulo número 1, el versículo número 8. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, ¿dónde está Pablo en este instante? Pablo está preso. Y en su presidio decide escribir una carta a la iglesia que está en Filipos y también está otra carta a los hermanos en Colosas. Vean conmigo Colosenses capítulo número 1 y el versículo número 1 y 2. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. 2 introducciones y 2 saludos exactamente iguales. ¿Por qué? Porque estás escribiendo a 2 iglesias distintas, pero el saludo se acostumbraba a ser igual. Bueno, a la iglesia de Filipos es una iglesia que Pablo le muestra su amor, que Pablo le muestra su comprensión y cariño. Es una iglesia que está enfrentando divisiones, contiendas y peleas entre ellos. Es una iglesia que está enfrentando los errores del judaísmo y del materialismo. Y Pablo está preocupado por el éxito del evangelio y la predicación del Señor allí en la iglesia de Filipos. Ahora, en la iglesia de Colosas, los problemas eran un poco distintos. Una gran cantidad de filosofías paganas mezcladas con cristianismo, siempre por el problema del judaísmo, y por eso le escribe a los colosenses, y allí hay un problema sobre la divinidad de Cristo. Nos vamos a encontrar con Colosenses capítulo 2, versículo 14, sobre el fin de la ley, la muerte de Cristo y cómo venció. Y esta es una preocupación de Pablo por estas 2 iglesias. Así que se va a dirigir a estas iglesias. Son iglesias ubicadas en ciudades grandes para el tiempo de Pablo, estratégicamente escogidas para la predicación del evangelio. Pablo nunca estuvo en Colosas, pero está preocupado enviándole cartas a ellos. En la medida en que vayamos avanzando con nuestro tema, entonces iremos profundizando en la temática tan particular con cada una de estas iglesias. Y recuerde, otra vez estoy preso, otra vez estoy preso. Pablo sufrió varios presidios, estuvo varios tiempo preso, especialmente por la persecución de Roma hacia él. Vamos al punto número 2.
¿Por qué Pablo dice que estamos perseguidos pero no estamos olvidados? Pablo es una persona que tiene el sufrimiento de Pablo, se llama este punto, el sufrimiento de Pablo. Pablo sufrió mucho. Pablo tiene una enfermedad crónica, es decir, que es un dolor que nunca se le quita. Y que según el registro bíblico pide que sea sanado, pero Dios le dice, no vas a ser sanado. Miremos un poco Romanos capítulo 8, versículo número 35. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Noten cómo Pablo está describiendo que él tiene tribulación, tiene angustias, tiene persecución, hambre, desnudez y peligro de espada, es decir, peligro de muerte. Es evidentemente una persona que tenía una gran cantidad de problemas para predicar el evangelio. Tenía que trabajar haciendo carpas para devengar el salario y él le dijo, nunca les pedí una ofrenda para mí. Es una persona muy trabajadora, muy viajera, pero con una cantidad de sufrimientos que opaca la vida nuestra. No es que mis ocupaciones, mis sufrimientos. No, aquí está este ejemplo. Es un hombre que predicó el evangelio hasta un alto grado, con muchos sufrimientos. Ahora, miren los sufrimientos de Pablo en 2 de Corintios capítulo número 11, del versículo 23 al 27. Y he querido leerlo porque es mucha enseñanza. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligros de ríos, de ladrones, de mi propia gente, de los no judíos, de la ciudad, peligros del desierto, peligros del mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por las iglesias. Tremenda cosa. Usted está padeciendo sufrimientos, alguna enfermedad. Hable con Pablo, hable con estos versículos. Era un hombre que a pesar de todo eso, su vida se le fue predicando el evangelio. Tremendo desafío el que tenemos hoy nosotros. Y a mí me encanta mucho un texto que ahora les voy a compartir porque Pablo le da la vuelta a la idea para que mentalmente podamos ser triunfadores en Cristo Jesús. Entonces, el segundo punto para hacerle énfasis es que tenemos un caballero que sufre. Un caballero, pero peligrosamente acechado. Y sobre todo, el problema de su enfermedad. Pablo en el libro de Gálatas, capítulo número 6, en los últimos versículos dice, de aquí en adelante nadie me moleste más la vida, me han fastidiado mucho. Yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. No me molesten más. ¿Y qué es las marcas de Cristo? Pablo se quitaba la ropa para ir a bañarse o a meterse al río para el baño. Todo el mundo podía observar la gran cantidad de cicatrices que tenía en su espalda. Y seguía predicando. En el mismo capítulo dice, miren con qué grandes letras les escribo. Me estoy quedando ciego. Su secretario escribía las epístolas, pero él firmaba con las últimas letras al final y era una contundencia de que era la autoría de Pablo. Y ese dolor, y ir al Señor a decirle, Señor, tú podrías curarme, tú puedes curarme. Y el Señor le dijo, no, no te voy a curar. 3 veces oró, a la tercera vez él lo entendió, porque el Señor le dijo, no te voy a curar, pero te voy a dar fuerza para resistir tu dolor, tus persecuciones. Eso significa bástate mi gracia. Eso significa bástate mi amor.
te voy a dar mucho amor para ir adelante. A veces nuestros problemas no se solucionan, nuestras enfermedades y dolores no cesan. Dios tiene un propósito. Hay que hablar con Dios. Hay que hablar con Dios. Porque yo, la verdad, yo quiero que todo me lo solucione. Pero cuando las cosas no se solucionan, una nueva dimensión de la fe crece en nosotros. Dice Pablo, esto es para que en mí la grandeza que él tenía de tanto conocimiento, tanta influencia, no me sobrepase y que vaya con la humildad a los pies de Cristo. Y quien quede magnificado y glorificado en todo este proceso es Cristo. Vamos a escribir, vamos a tomar nuestros celulares o tablets donde nos esté viendo y vamos a escribir una frase. Escriba la siguiente frase. Gracias, Señor, por mi sufrimiento. Eso aumenta mi fe. ¿Listos? Vamos a escribir. Gracias, Señor, por mis sufrimientos. Eso aumenta mi fe. Escríbalo, tómese un momentito para escribirlo. Porque es como que tú le estuvieras diciendo, Señor, ahora entiendo por qué los sufrimientos que he pasado o por el sufrimiento que yo estoy pasando. Y cada vez que quiere escribirnos algo o que quiere expresar algo, hay una persona aquí lista para ayudarnos a contestar. Escríbalo. Escriba sus peticiones de oración, escriba cómo se siente. ¿Qué opina usted de esto del apóstol Pablo y sus sufrimientos? Y no parar de predicar el mensaje. Bueno, mucho aprendizaje tenemos durante todo este tiempo. Espero que haya escrito la frase, ¿no? Gracias, Señor, por mis sufrimientos. Eso aumenta mi fe. Vamos al punto número 3. Yo le he titulado Las estrategias del apóstol Pablo. ¿A qué me refiero con las estrategias de Pablo? A Pablo hay mucho que aprenderle en cuanto a la predicación del Evangelio. Una ciudad base para él predicar fue la ciudad de Corinto. En Corinto fue donde más tiempo participó. Desde Corinto fueron entrenados y enviados muchos misioneros para abrir estas iglesias de Filipos, Colosas, Tesalónica, la iglesia de Roma. Y allí Pablo se centró. ¿Por qué? Porque era una ciudad estratégicamente ubicada. Yo encontré en el comentario 4 estrategias de Pablo que podemos copiar y usted nos va a ir diciendo cuál es la que más le gusta. La primera, la ubicación geográfica de las ciudades. Tanto Corinto como Filipos como Colosas quedaban en la vía más importante, la vía Ignatia o Ignacia. Esa era la carretera más grande que unía a las ciudades más grandes del Imperio Romano. Entonces, mercancías, comerciantes, gente de cualquier habla, pasaba por estas ciudades y por eso se eligen este tipo de ubicaciones. La iglesia debe elegir ubicaciones privilegiadas. La iglesia no puede estar escondida. Un problema que tenemos es que como iglesia, como comunidad, nos hacemos muchos programas nosotros aparte, dentro del recinto que llamamos el templo. Yo sé que estratégicamente podemos pensar en cómo hacer actividades que nos ayuden a ir a las multitudes, a las personas. Un elemento estratégico en cada iglesia es que la junta de la iglesia no está hecha para votar cosas. Eso lo pueden votar por un chat del WhatsApp en la medida que van saliendo y las pueden protocolizar en la reunión de junta de iglesia. El mayor cúmulo de tiempo debe ser el plan misionero de la iglesia. Y me refiero no solamente a las campañas que se hacen dentro de la iglesia o actividades dentro del templo, sino, ¿por qué no pensar un poco más en la proyección a la comunidad? ¿Qué vamos a hacer para alcanzar más personas? ¿Qué territorio nos vamos a concentrar durante este año fuera del templo para repetir y repetir actividades? ¿Con qué tipo de autoridades podemos ir a ellos? Fui a California, una iglesia ubicada en Corona. Me pareció muy interesante. Cuando fueron a inaugurar la iglesia, como era un edificio de una estructura arquitectónica que no se podía cambiar mucho, sino que era un patrimonio cultural de la ciudad,
invitaron al mayor de la ciudad, lo que nosotros llamamos en nuestras ciudades el alcalde mayor, el gobernante de una ciudad. Oye, y el hombre llevó todo un discurso de la iglesia adventista y desde ese día, el mayor de la ciudad está enterado de qué es la iglesia de Corona, qué hacen, y tienen alianzas para hacer ciertas actividades. Nosotros tenemos mucho por dar a las personas. Campañas de educación vial, podemos ayudar en campañas de prevención de salud. Miren, nosotros podemos colaborar con la ciudad en cuanto a la prevención de esto de adicciones, que hoy hay cientos de adicciones. Pablo se puso en un lugar donde fueran visibles. Hay que hacernos visibles, no solamente el lugar, sino de cómo vamos a las personas. Una segunda estrategia fue la formación de las personas, la formación de liderazgo. Timoteo, Tito, Epafras, Filemón, Lidia, Epafrodito, todas esas personas fueron líderes formados en Filipos, en Corinto y en Colosas. Y eran personas que iban y venían llevando las cartas y era repetir a Pablo muchas veces. Necesitamos una capacitación del liderazgo y yo insto a personas que tienen muy buena experiencia en ventas, dirigiendo empresas o teniendo sus propios negocios, traiga esas estrategias de cómo usted vende, atiende al cliente, cómo hace que su cliente sea tan especial. Tráigalas y póngalas al servicio dentro del ministerio de evangelismo de la iglesia. Yo conozco personas que han hecho prosperar empresas de otros, las han hecho crecer en millones de dólares en su valor, pero al momento de venir y darles un cargo, un encomio, una función en la iglesia, uno los ve rendir menos por el nivel que rinden en sus empresas. Traiga ese liderazgo. Hay que formar mucho el liderazgo de la iglesia. Estrategia número 3. Eso está en Hechos 13:46. El Señor dijo: vayan a los judíos primero, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas esas ciudades tenían una sinagoga, los judíos tenían poder económico. Así que Pablo lo primero que hacía era ir a la sinagoga los sábados, conocer gente, disertaba en la sinagoga. Y de ahí después se reunían en lo que era la iglesia de su tiempo. Casas, debajo de los árboles, a la orilla de un río. La iglesia en ese tiempo no tenía templos. Los judíos tenían templos, los paganos tenían templos. Solo cuando Constantino entrega templos paganos a la iglesia cristiana, existieron los templos. Pero el resto era un lugar cualquiera donde la gente se reunía. Pero Pablo iba primero a los judíos porque encontraba un espacio donde tenían unas creencias en común, ya creían en Dios. Y desde allí el evangelio iba extendiéndose hacia otras personas. Entonces, a los judíos primero. Y la cuarta, 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, que ya lo leímos. Dice que lo que más le pesaba a Pablo, en medio de todos sus sufrimientos, era la preocupación por las iglesias. Apenas Pablo salía, llegaban los judaizantes, los lobos disfrazados de ovejas, para destruir la iglesia, pero para eso estaban los dirigentes, para proteger la iglesia. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Mantenerse en constante contacto con ellos a través de las cartas. Hoy es muy sencillo. Tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos el abrazo, tenemos el vehículo para visitar a la gente. Podemos hacerlo. Manténganse en contacto unos con otros, especialmente con la gente que llega nueva a nuestras congregaciones. Estuve en un lugar hace unos meses en Estados Unidos, en el norte, y alguien me decía, aquí es muy difícil visitar. Me imagino que sí, pero dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes la próxima semana van a tomar un día libre de su trabajo? 11 personas dijeron, la semana próxima me toca un día libre que voy a agarrar para algunas vueltas personales. Bueno, ya teníamos 11 que se podía programar una visitación. Ok, ¿quiénes llegan a su casa después de las 5 de la tarde y me pueden recibir esta semana? 4 personas. Y así sucesivamente. Debería una videollamada, es una visita. Entonces, ancianos, los directivos los miembros de la Junta de Iglesia pueden llamar a alguien, hola, ¿cómo estás? Los maestros de la escuela sabática
Llamen a sus alumnos en la semana uno por uno. Cuando empiecen a trabajar en la mañana, oren con ellos, anímenlos y pregúntenle un poco sobre el tema de la lección de la semana y poco a poco motívenlos. Hay que mantenernos en contacto unos a otros sin perder ese contacto, porque eso es lo que le da calor, eso es lo que mantiene viva la iglesia. Ahora vamos al punto número 4. Esto, ¿cómo nos sirve para nosotros en la vida? La aplicación en la vida. Por favor, escriba en el chat cuál de las 4 estrategias de Pablo a usted le llamó más la atención. Las repito: ubicación geográfica privilegiada, que nos hagamos ver, que nos conozcan. 2, la preparación de nuevos líderes. 3, primero a los que conocen el Evangelio y luego vamos extendiendo. Eso es como decir, acérquese primero a sus amigos y luego a la familia de sus amigos. Y 4, mantenernos en constante contacto. Escriba, por favor, cuál de estas 4 o cuáles de estas 4 estrategias le llamaron más la atención. O por favor diga en cuál decide trabajar. Y saben, empiecen a orar por esto. Cuando uno, me encantó mucho una frase que encontré aquí en el material que dice que Dios nos puso tareas imposibles para los seres humanos con el fin de confiar en Él y llegan a ser posibles. Usted se imagina un Guillermo Miller, un campesino que solo tiene una finca. Tuve el privilegio este año de estar ahí en su casa y en el bosquecillo donde fue a luchar. Oye, y de ahí salió un movimiento mundial. Eso sí, humanamente eso es imposible, la cantidad de recursos y personas. Pero cuando confiamos en Dios y nos ponemos en sus manos, claro que podemos hacerlo. Estamos viviendo una época del mundo en el cual necesitamos terminar esto. Yo no estoy contento aquí. Hay que irnos rápido a nuestro hogar y regresar a la tierra nueva. Pero para eso necesitamos cumplir con Mateo 24:14. Dios nos pone tareas imposibles a los humanos, pero cuando nos acercamos a Él, dice, Él las hace posibles. Iglesias como ustedes, la de los peregrinos, deben pensar en proyectos grandes, cosas grandes, impactantes en el sector donde se encuentran. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho talento. Ahí hay mucho talento para que pueda ponerse al servicio del Señor. Veamos un poco sobre la aplicación en la vida. Voy a leer de Filipenses, capítulo número 1, versículo número 6. Dice así: estoy persuadido de que el que comenzó entre ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido, estoy convencido. El que los llamó a ustedes a hacer esa obra, la va a completar. ¿Qué aplicaciones hay para aquí, para nosotros? Número 1, ¿a qué se refiere con la buena obra que Él empezó? Primero se refiere a la construcción personal del ser humano para regresar a tener el carácter de Dios. Y a veces flaqueamos y nos desanimamos porque qué problemas somos nosotros, qué problemática la que tenemos por ser cambiados y crecer. Bueno, pues mis amigos, el que la comenzó la va a terminar. Siga luchando con sus debilidades espirituales. Siga luchando contra esa adicción. Siga luchando contra eso que le está deteniendo su desarrollo espiritual. El gran problema es que queremos hacerlo sin Cristo. No hay tiempo de estudiar la Biblia, no hay tiempo de orar, no hay tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de involucrarme, meterme en las actividades de la iglesia. Óyeme, si no hay tiempo para eso, apague y vámonos. Se nos acabó absolutamente todo. La única conexión que tenemos con el cielo es a través de la comunión personal con Cristo. Es la primera construcción. Una segunda, que la buena obra que la comenzó la va a terminar, es la de la predicación del Evangelio. Y aquí necesitamos nosotros tener un compromiso mucho mayor con esta tarea. Es la razón de ser por la que vivimos en la tierra. Es la razón de ser por la que somos una iglesia. Es la razón de ser por el negocio que usted tiene. Es la razón de ser de la familia que Dios le dio. Es la razón de ser de todo. Todo nos lo dio el Señor con ese fin.
la expansión del Evangelio. Entonces usted no tiene que viajar al África. Ahí al lado de donde usted vive, tiene que haber alguna forma de conexión con sus vecinos. Óyeme, por muy huraños que sean la gente y en una sociedad que nadie conoce a nadie, tiene que haber alguna forma de darse a conocer y de hacerse amigo de las personas. Y es un desafío en el cual debemos crecer. Una aplicación muy importante de todos estos meses, estos 3 meses, va a ser que la iglesia de los peregrinos cambie en su evangelización. Y no porque no lo estén haciendo bien, más agresivo, más amplio, más impactante y más personas involucradas en un evangelismo personal uno a uno, en un evangelismo donde escojamos un lugar donde vayamos a hacer impactos estratégicos que los hemos logrado en Estados Unidos y que están ayudando a muchas personas a conocer el evangelio. Ahora quiero compartir con ustedes en el libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 un elemento de aplicación para nuestra vida. Voy a leer desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. A mí me encanta el juego de palabras que Pablo tiene aquí. Es la realidad de nuestras emociones. Por eso dice, perseguidos, pero no olvidados. Miren la realidad de Pablo en los siguientes verbos. Angustiados, perseguidos, derribados. Me faltó atribulados. Está atribulado, perseguido, angustiado y derribado. Esa es su realidad. Pero miren el juego de palabras que Pablo utiliza para hacerle contrapeso a las que nos ha dicho que son su realidad. Ahora, esa es su realidad física. Ahora va a poner su realidad mental. Dice, no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Por favor, léase 2 Corintios 4, 7 y 8. Por favor, escriba en este momento en el chat la siguiente frase. Veré la realidad desde el gozo del Espíritu Santo. Veré la realidad desde el gozo del Espíritu Santo. No olvide siempre que estemos hablando de nuestros temas, aquí en la caja de YouTube colocarnos sus mensajes. Veré la realidad desde el gozo del Espíritu Santo. Atribulado, perseguido, derribado, encarcelado, pero no estoy preocupado. No han terminado conmigo. No estoy angustiado. ¿Por qué? Porque se vive en Cristo Jesús. El propósito de este primer tema es bien claro. Un Pablo que es un hombre suficiente que tiene bien clara la misión de su vida. Hablarle a otros de Cristo. Esa es tu misión y es la mía. Por favor, última frase. Decido predicar a Cristo Jesús cada día. Escríbalo. Decido predicar de Cristo Jesús cada día. Si no, no estudiemos la lección ni la Biblia. Ni siquiera seamos adventistas. La razón de ser de un adventista es hablar y predicar del advenimiento. Oramos. Señor, ayúdanos a cumplir con estos cometidos y que nuestros sufrimientos y limitaciones no nos echen abajo en la tarea de predicar. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para la Iglesia de los Peregrinos un sábado lleno de bendiciones. Te esperamos en el próximo momento de crecer. No olvides estudiar tu lección durante la semana y orar. Ha llegado el momento. Bien.
Ahora sí, llegamos nosotros al final de nuestra transmisión. Gracias a todos los que estuvieron conectados. La que puedo ver es la hermana Nora Santos. Gracias, muchas gracias. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos acompañado en estas 3 horas de transmisión. 3, casi 4. Oramos, buen Dios, para que todo lo que hemos estudiado en este estudio nos puedan ayudar a crecer en espíritu y en verdad. Gracias por la hermana Nora Santos, por la hermana Rosa Palomeque y el hermano César Reyes y todos los que están conectados que no podemos ver. Bendito sea su nombre, Señor, ante todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Chao. Chao, hermana Nora. Dios me la cuide. Chao. Recordemos que no hay transmisión esta noche. A las 3 de la tarde colocaremos la versión en inglés de este curso de esta mañana. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en este bloque de este capítulo. Te invito a buscar el siguiente bloque. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases bien. Bendiciones.